Vamos a meditar un momento en las Escrituras hoy en esta mañana. Quiero rogarle, si usted trae su Biblia, por favor, manténgala abierta o vaya y manténgala abierta porque prácticamente vamos a leer 20 versículos. Voy a ir paso por paso, versículo tras versículo, del capítulo 27 del libro de los Hechos, si fuera tan amable, por favor. Entonces, si trae su Biblia, por favor, ayúdeme abriéndola, teniéndola un momento allí abierta, y voy a ir leyendo y compartiendo algunos versículos. Quisiera sacar algunas lecciones que tienen que ver cómo enfrentar las tormentas en nuestra vida. Y permítame decirle a cada uno de ustedes, las tormentas en nuestra vida son ineludibles. Cuando hablamos de tormentas, hablamos de situaciones difíciles, de situaciones de crisis, situaciones en las que de repente parece que nuestro barco se hunde y que perdemos toda esperanza. Son ineludibles. Cada uno de los que estamos aquí las pasamos. No hay forma de no pasarla. Si alguien de usted cree creyó o alguien le dijo que al ser cristiano usted iba a recibir cierta inmunidad o total inmunidad a todas esas adversidades, déjeme decirle que le engañó, porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendrás aflicción. La Biblia en ningún momento nos dice que vamos a evitar eso. De hecho, dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, muchas, aflicciones las vamos a tener. Sin embargo, aquí la diferencia va a ser cómo enfrentamos esas tormentas por las cuales pasamos. ¿Estamos pasando o pasaremos? Posiblemente algunos de ustedes a lo mejor digan: no estoy bien, mi vida en este momento es estable. Bueno, no es que sea profeta ni le quiero desear el mal, pero tarde o temprano usted y yo tenemos que pasar por ese tiempo de crisis, ese tiempo de tormenta. El mismo Salmo 23, que nos encanta bastante, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y que de repente ahí nos quedamos, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y de repente quisiéramos quedarnos allí, pero después sigue el siguiente texto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él nunca prometió evitarnos esos valles de sombra de muerte. Así que tormentas las habrá. Ahora, hay tres formas o tres razones por las que pasamos por tormenta. La primera tiene que ver con nuestras decisiones, las malas decisiones que nosotros tomamos y que tenemos que enfrentar y reconocer que estamos donde estamos porque nosotros tomamos esa decisión. Nadie nos obligó, sino nosotros tomamos una decisión equivocada. Y si la tomamos equivocadamente, vamos a sufrir también las consecuencias. Y no tenemos que echarle la culpa a nadie. Pero también hay otra de las cosas que trae o que enfrentamos tormentas, que no tienen que ver con mis decisiones, sino desafortunadamente son con las decisiones de otros. Quizá alguien cercano a nosotros, alguien muy cercano, medio cercano, no sé, pero nos metió allí. Y ni modos, estamos allí. Y no tenemos tampoco que echarle la culpa allí, porque aún en esa situación Dios va a actuar en nuestras vidas, nos va a cuidar. Y también tenemos que reconocer esa parte, que no fue mi decisión, sino que allí nos quedamos. Y esa es la parte que quiero ver hoy en esta mañana con usted. Pero hay una tercera forma o una tercera razón por la que pasamos por tormentas. Y esta es la más común. ¿Cuál es? La que cada uno de nosotros vamos a enfrentar porque son parte de la vida. Son parte de la vida. Y ellas nos van a enseñar a madurar. No las podemos evitar. No las podemos evitar porque son parte de lo que nosotros tenemos que vivir diariamente. El cuerpo se enferma por una razón, porque está vivo. Aún se dice que igual las momias allá en Egipto están enfermas, algunas, y aunque tienen miles de años de muerto,
pues están enfermos. Entonces todo lo que se mueve, todo lo que vive, se puede enfermar. Y lo mismo pasa en nuestra vida, es parte de la vida cotidiana. Las aflicciones, las tormentas, no las vamos a evitar. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar cada una de ellas para poder enfrentarlas o afrontarlas de manera correcta. Hechos capítulo 27. Quiero que vayamos a esta historia que tiene que ver precisamente con tormenta, con huracanes, con situaciones adversas en la vida de Pablo. La está escribiendo su amigo, compañero de viaje, que era doctor, Lucas. Y lo escribe, y quiero sacar de esta historia algunas lecciones que quiero que podamos identificarla. Mientras yo voy a ir leyendo y voy explicando algunos versículos, ojalá usted pueda meterse en esta historia y ver de qué manera a usted le puede ayudar, o ver de qué manera a usted le puede beneficiar, entender esta situación que quiero ir con usted. Hechos capítulo 27, versículo 1 y 2. Vea por favor lo siguiente. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar. Está escribiendo Lucas, por favor, ¿de acuerdo? Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Y él se incluye cuando dice habíamos, está hablando de Pablo y él. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Empecemos por favor con esta travesía. Empecemos con esta historia. Dos cosas interesantes me llaman la atención. Dice: cuando se decidió que debíamos ahora de empezar nuestro viaje rumbo a Italia, nos embarcaron y nos pusieron en una nave adramitena. Ahora, esa nave adramitena era una nave que venía del puerto de Adramitis. Por eso dice, era una nave de adramitena. ¿Cuál era el propósito? Llevar a Pablo y a otros prisioneros a Italia. Ese era el plan, ese era el propósito. Y quiero nada más ubicar para ver el contexto. ¿Por qué estaba allí Pablo? En Hechos, capítulo 20, por favor, regrésese nada más tantitito, no pierda el 27, póngale por allí algo, de favor. En Hechos, capítulo 20, encontramos al apóstol Pablo dando su último discurso ante un grupo de ancianos. Y cuando estoy refiriéndome a ancianos, o la Biblia se refiere a ancianos, se está refiriendo a líderes de iglesias que habían fundado. Entonces Pablo, en la ciudad de Mileto, los reúne para despedirse de ellos, pero también para advertirles de lo que iba a pasar con ellos si no se mantenían firmes en la doctrina. Y cuando él se despide, Pablo, él tiene bien seguro su propósito y su plan. Sabía hacia dónde ir, aunque no sabía cómo iba a ser literal el plan. No tenía un mapa completo, pero sí sabía hacia dónde querer ir y sí era advertido de lo que iba a pasar en ese trayecto: tormentas. Entonces Pablo reúne a los ancianos en Mileto, y quiero que vea por favor lo que dice en el versículo 22. Hechos capítulo 20, 22. Pablo dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire, qué interesante lo que dice en el versículo 22. Voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Todos nosotros, cuando pensamos en conocer la voluntad de Dios, o decimos: Señor, quiero conocer tu voluntad, o revélame tus planes para mi vida,
de repente tenemos en mente casi como un proyecto de vida que Dios viene y nos pone a nosotros y nos dice, vas a hacer esto, esto y el otro, llegas a la esquina, das la vuelta, te vas a casar con fulano, y como que queremos o pensamos que con Dios tiene que ver algo así, que Dios nos tiene que mostrar sus planes en blanco y negro o en colores para que yo pueda tener la certeza de a dónde voy a llegar. Observe por favor que Pablo sí sabía a dónde había de llegar, pero no sabía qué cosas iban a pasar en ese trayecto. Salvo una cosa, salvo que iba a haber prisiones y tribulación. Y allí empieza el problema. Si a usted le dijera Dios que todo el trayecto de su vida o parte de su vida usted va a tener tribulaciones y angustia y fuertes tempestades, pues a lo mejor usted diría, no, mejor me quedo aquí, no quiero yo continuar. Porque es muy fácil en esta sociedad hedonista, que lo único que buscamos es placer por el placer mismo, tratar de evitar a toda costa todo lo que implique dolor, todo lo que implique quebranto. No solo estamos hablando de una generación en la que algunos la han llamado generación de cristal, sino estamos hablando de manera general. Evitamos esto sin saber y sin entender que son parte también de nuestra vida, son parte de la vida que usted y yo tenemos que enfrentar. Entonces Pablo dice, yo sé a dónde quiero llegar. No sé cómo voy a llegar allí, pero sé una cosa, que va a ser difícil. Va a haber prisiones y va a haber tribulación. Y estoy seguro que muchos allí le diríamos a Dios, no te firmo, no te sigo. ¿Por qué? Porque no me das una garantía, no me das un salvoconducto. Yo quisiera llegar al otro lado tranquilo, pero no es cierto. Pablo sabía hacia dónde iba a ir. ¿Me están viendo? ¿Me están siguiendo? Sabía que en ese trayecto iba a haber ciertas situaciones difíciles. Entonces, él se propone una cosa. Cuando él sabe eso, vean lo que dice el versículo 24, de todo esto que sé, que va a haber prisiones, tribulaciones, dice, no hago caso a eso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Madurez es cuando usted y yo entendemos que vamos a pasar tiempos de crisis. Madurez es cuando usted y yo entendemos que también eso no me va a afectar en mi fe ni en mi relación con Dios. Sí, me va a mover, sí me va a dar un guamazo, eso es ineludible, pero no me va a mover, no me voy a asumir. Yo he conocido mucha gente que ante el primer problema, ¡pum!, no se desbarata. No, es que ya no quiere. O sea, vamos, se decepcionan de Dios. Y cuando yo digo, a ver, espérame. O sea, ¿qué tan frágil? ¿Qué Dios quieres tener? ¿Un Dios que te evite problemas? ¿Un Dios que te que sea permisivo contigo? ¿Que te consecuente todas tus situaciones? ¿O un Dios que te discipline? ¿O un Dios que te muestre su camino? Porque a la primera de cambios se nos desinflan y ya están enojados con Dios. Y ya se enojan con Dios. No, pero es que, o sea, si Dios hubiera sido amor y Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no? Ahora, ¿cuál es la madurez de Pablo? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ese es alguien que ha aprendido a decirle a Dios y ha aprendido a menguar y a que Cristo crezca en su vida. Que ha aprendido a hacer a un lado su ego, su yo primero, su satisfacción. Y antes que todo está conocer a Dios y también ser útil a Dios y ser útil en la sociedad. Ni ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Yo que acabe y no termine mal, con gozo. Y luego dice, y el ministerio que recibí del Señor. ¿Cuál era? Predicar el evangelio.
Así que si yo cumplo estas dos cosas, Señor, no importa que haya prisiones, tribulaciones y tempestades, o huracanes, o tormentas. Ahora bien, allí nos encontramos a Pablo. Él se despide de ese grupo de ancianos a tal grado que él, no es una resignación, como que les dice a esta gente en el versículo 25, dice: ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía que no iba a haber vuelta atrás. Él sabía que ya nunca más los iba a volver a ver. Sabía dónde iba a llegar, pero sabía que era importante despedirse bien de esa gente, sin resentimiento, sin dolor, pues sin chantaje también. Dice: ninguno de ustedes va a ver mi rostro, pero eso no importa. Y ni les voy a ver a ustedes. Me gustaría mucho, pero yo tengo un plan, un proyecto que no lo hice yo. Es parte del plan de Dios. Ahora, allí encontramos a Pablo. ¿Qué pasa? Bueno, llega a Jerusalén. En Jerusalén le toman preso, le llevan a Cesarea. Y en esa situación, él, como ciudadano romano, además de ser judío, tenía la ciudadanía romana que le había adquirido. Él decide: bien, no quiero quedarme acá, yo apelo al César. Es decir, no quiero que me juzguen las autoridades judías, porque yo tengo un plan más allá. Yo quiero ir a Roma porque quiero extender el evangelio. Y sabe que ese era el propósito. Aunque llegara a Roma como esclavo, él quería llevar el evangelio. Hay aquí en Tehuacán, creo que un par o dos o tres iglesias que fueron fundadas hace muchos años por misioneros que vinieron de Inglaterra y llegaron a Veracruz como trabajadores para construir las vías de ferrocarril. Y ellos, como no había forma de pagar literalmente un pasaje para venir al otro lado del charco y llevar el evangelio, ellos se emplearon como trabajadores, como obreros, para venir a México y trabajar, pero su propósito principal era traer el evangelio. Y entonces llegan a Veracruz y de Veracruz empiezan a predicar el evangelio. Y usted va a observar, si usted es conocedor, bueno, ha viajado por esta zona de Orizaba, de Córdoba, Orizaba, Ciudad de Mendoza, etc. Usted va a ver que a la orilla de carretera va a haber algunas iglesias. Estas fueron las iglesias que fundaron ellos, esos misioneros, hace muchos años. Mientras iban construyendo la vía del ferrocarril, no desaprovechaban el tiempo para predicar el evangelio, levantar una iglesia y seguir. Y así están. Por eso usted va a observar que a lo largo de todo ese trayecto hay iglesias que se levantaron allí. Aquí tenemos, creo que 2 o 3 congregaciones. Y tenemos nosotros que aprovechar eso. Pablo aprovechó su ciudadanía de decir: no importa que yo llegue esclavo o preso, pero yo quiero ir a Roma, porque allí yo voy a predicar. Y aún cuando llega a Roma, desde la cárcel o prisión domiciliaria, él empieza a predicar el evangelio. Ahora, ya tenemos aquí a Pablo. Y ahora, en el capítulo 27, es donde vemos que después de mucho tiempo se decide que entonces Pablo tenía que ir a Roma junto con otros prisioneros a Italia. Es los versículos que acabamos de leer. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y allí tenemos a Pablo, listo para ir a Roma. Pero ahora quiero que vea, aquí es la segunda razón. Las tormentas que a veces enfrentamos no tienen que ver por nuestras decisiones, sino porque alguien toma una decisión equivocada y nos arrastra. Pero en medio de eso, Dios siempre actúa en nuestra vida. Aquí tenemos a Pablo, esperando salir a Italia. Llega el momento en que otros deciden que ya es tiempo de salir. Así que pasa una nave que venía del puerto de Adramitis, lo suben a él y a otros presos. Y ahí lo tenemos a Pablo,
rumbo hacia su proyecto, hacia el plan de Dios en su vida. Pero las cosas no van a funcionar tan bien. Versículo 3, por favor. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, que era el centurión romano, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos. Habiendo atravesado y haciéndonos, versículo 4, y haciéndonos a la vela, es decir, nos subimos después al barco y entonces levantamos las velas y empezamos a navegar, haciendo la vela, desde allí navegamos a Sotavento, a Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y aquí viene el problema, aquí viene la primera adversidad. Dice, navegamos a Sotavento, a Chipre. ¿Qué es Sotavento? El sotavento es empezar a navegar contrario al aire o contrario a los vientos que empezaban a golpear la nave. Sotavento es darse la vuelta y ya no enfrentar directamente el viento fuerte, que dice este pasaje les era contrario, sino dar la vuelta y rodear para esconderse, entre comillas, esconderse del viento que pudiera hacer un daño a la nave. Muchas veces nosotros tenemos que tomar las decisiones como esta. No sentirnos valientes y decir no pasa nada, yo lo enfrento, sino ser sumamente prudentes y darnos vuelta. Y aunque parezca raro, cambiar de rumbo sin perder hacia donde queremos ir. Ese es sotavento. Ese es huir o esconderse del viento. Es literal lo que significa. Así que entonces dice que navegan en Sotavento a Chipre, es decir, iban hacia acá, pero se dan cuenta que los vientos son fuertes, dan la vuelta y entonces quieren rodear y se van rodeando Chipre para evitar tener un encontronazo con los fuertes vientos que les serán contrarios. Piense por favor aquí el primer problema. Usted está allí en el mar. La primera prueba es que en medio del mar parece que esos vientos están fuertemente como lobos atacándole. Y usted empieza a decir, pero ¿por qué me subieron aquí? Yo no decidí, pero usted está allí. No le queda otra. Simplemente es dar la vuelta. Y simplemente es a veces ser prudente en nuestra vida. No sentirnos los valientes que podemos enfrentarlo, sino darle la vuelta. Porque yo tengo un plan. Y si no es por este lado, yo quiero rodear, pero yo quiero llegar sano y salvo hacia donde yo deseo llegar. Así que el primer problema es este: fuertes vientos que les son contrarios, fuertes vientos que en este momento le están atacando. Pero no solo eso, sino parece ser que hay un cambio de planes. Vea por favor lo que sigue diciendo aquí después del versículo 4. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. A ver, espéreme tantito. La nave que habían tomado era la que les tenía que llevar a Italia. Pero ahora ellos no solo tienen que dar la vuelta y regresar y cambiar en dirección, sino que en cierto momento tienen que salirse de este barco y subirse a este otro. No dice este pasaje por qué cambiaron de nave. Simplemente la decisión del centurión es: cámbiense de nave. Ahora, quiero que escuchen lo siguiente. En nuestra vida podemos nosotros cambiar de planes, pero no de propósito. Usted y yo tenemos que tener también la capacidad de levantarnos de nuestro barco, salirnos a veces de lo que pretendemos. Es que es mi comodidad, es que yo creí que me iba a llevar a esto, pero no sé si se averió el barco,
No sé si el capitán dijo, bueno, aquí me quedo, yo no puedo seguir con ustedes más adelante. Yo me había comprometido a ir con ustedes, pero aquí no. Entonces, aquí les dejo. Y Pablo y sus amigos y el centurión tuvieron que tener la capacidad de cambiarse de barco. En nuestra vida, cuando empezamos los vientos contrarios, debemos de tener la capacidad de cambiarnos de barco. No cambie de propósito, no cambie de objetivo, su objetivo va a ser el mismo. Pero si no se pudo con este barco, cámbiese de barco y tenga la flexibilidad. No significa que está fallando, no significa que erró, no significa que fracasó, significa que tiene que cambiar de planes. No fue este barco, pero va a ser este. Solemos nosotros abrazarnos y aferrarnos a algo que en un momento dado nos puede parecer seguro. Se fija, por favor, que ya habían enfrentado unos fuertes vientos. Entonces, aparentemente el barco había sobrevivido. Cambiarse a otro barco o otra nave, ¿qué tal si no tiene la misma fortaleza que esto? No importa, cámbiate. Muchas veces nos quedamos atorados sin ir por el miedo a pasarnos de barco. Vuelvo a repetir, no tiene que cambiar de planes. No tiene que cambiar de propósito. Puede cambiar la estrategia. Puede cambiar la estrategia, no le funcionó esta, busquemos esta, otra y otra, pero yo sé que tengo que llegar acá. Y no tiene que sentirse frustrado o frustrada, escuche bien, porque esto no le llevó allá. Ni modo, inténtelo aquí, inténtelo acá, y vuélvalo a intentarlo, y vuelva a intentarlo. Y si 20 veces se va a cambiar de barco, cámbiasele. No significa que fracasó. Significa que tiene la oportunidad de poder reinventarse, que tiene la oportunidad de poder cambiar de planes y decir, no me funcionó esto. Y alguien puede decir, bueno, pero es que ya muchas veces, pues sí, pero esas muchas veces te indican las maneras en que ya no puedes o no debes hacerlo. Error si lo sigues haciendo igual. Cambia de barco. No se puede, cambia de barco. Cambiaron de barco. ¿Por qué? No nos dice, sino que fue necesario. Luego, versículo 7. Navegando muchos días después, fíjense, ya estaban en otro barco. Y bueno, ahí van. Navegando muchos días, pero aquí hay una palabra muy interesante. ¿Cómo? Despacio. ¿Usted creía que a lo mejor cambiar de nave iba a agilizarse las cosas? No. Tiene que ir y seguirá despacio, pero tiene que también tener paciencia. Nosotros también estamos acostumbrados a las cosas rápidas, a lo inmediato, a la inmediatez de la vida, ¿sí? A que todo lo que hagamos sea rápido, ya. Haz, sí. Sin entender que también Dios usa el tiempo para tratar con nosotros. Ahora, este nuevo barco no le da la rapidez, pero le da una seguridad, porque van despacio. Así que lo que Dios está haciendo es tratando con la vida de los que están arriba del barco. Y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas será precisamente eso. Y quizás usted vea que lo que está pasando, las adversidades, usted dijo, es que yo creí que con esto se iba a solucionar rápido. Nosotros queremos un Dios con una varita mágica, un Dios mago, que de repente algo pasa en mi vida, Dios, es que quiero que ore por mí, y que el predicador tenga su varita mágica y pum, pim, pum, papas, y usted de sapo se convierta a príncipe. No es cierto, no va a pasar eso. Dios va a pasarnos a veces por ese tiempo de prueba, despacio, porque lo que quería Dios tratar con ellos es despacio. No va a ser tan rápido. Aprenda a caminar despacio y al ritmo de Dios. Yo escuché hace tiempo una frase que me gustó mucho: los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino. Y así es el trato de Dios con nosotros, despacio. Porque a veces en el tiempo
Dios va a tratar con nosotros. Con Dios no hay vitaminas mágicas que nos hacen crecer de un día para otro. El crecimiento tiene que ser normal y tiene que ser con tiempo. Y dice que este pasaje, que en ese barco empezaron a ir despacio. Bueno, ahí no es el problema. Bueno, y llegando, ahora sí, fíjense cómo dice su Biblia, llegando ¿cómo? A duras penas. Creo que esto no podemos, no, usted lo entiende bien, ¿no? A duras penas salió. Es que mi hijo a duras penas sacó un 5.5, pero panzó, ¿no? No le quedó otra. Es que a duras penas. Se pone a dieta 3 meses y a duras penas se subió a la báscula y a duras penas vio que solo se movió 300 gramos. A duras penas. Si usted fue disciplinado, no importa. Échese otros 6 meses para bajar de otros 300 gramos. Dice, y a duras penas llegamos frente a Nido, una isla, porque nos impedía el viento y navegamos otra vez a Sotavento. Otra vez se repite la historia. Otra vez tenemos que dar vuelta porque el viento sigue molestándonos. ¿Qué viento? De repente los vientos nos los encontramos por todos lados, ¿no? Salió de una, se mete a otra y ahí están los vientos. Y entonces dice, otra vez tuvimos que dar la vuelta a Sotavento y darle la vuelta, ya no seguir luchando. Otra vez de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad. Observe por favor las palabras que usa de las tormentas y la adversidad, ¿sí? Despacio, duras penas y dificultad. ¿Se le oye, ¿les a usted familiar estas palabras? Dificultades, a duras penas, despacio. ¿Le es familiar? Dificultades. No sale de una cuando está con otra. Y no sale de otra y ya viene otra y ya nos está esperando. Y decimos, hijos, es que ya somos clientes, ¿no? Este año vamos a recibir el calendario de la vida. Porque, vamos, nos las pasamos comprando allí en la tienda dificultades, dificultad tras dificultad tras dificultad. Cabeza que no nos dio para más, no sé. O nadie nos metió, nos metimos nosotros, o fueron parte de la vida. Eso no importa. Lo que importa es lo que Dios va a hacer con eso. Y dice, y costeándola con dificultad, llegamos a buenos puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya, ahora sí, ya no hay vuelta de hojas, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, entonces Pablo se decide a hablar. Pablo todo este tiempo permaneció callado, pero cuando ya vio que no era una, era otra, se decidió a hablar. Pero quiero que aquí ahora vean cuál es la respuesta, qué es lo que pudo más, el consejo de Pablo o 2 situaciones que pasan. Pablo decidió hablar y entonces les amonestaba y les decía: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pues, pero el centurión, ¿qué hacía? Daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahora, eso es lógico. O sea, es lógico. Usted está en ese barco y de repente se para una persona que sí, o sea, tiene currículum como una persona de estudios. Es un intelectual, que era Pablo. Era religioso, un hombre piadoso. Y él les dice: mire, nos hubiéramos quedado allá, mire, mejor nos quedamos acá para evitar nuestra muerte y la muerte de otros, y también evitar que lo que traemos en este barco se pierda. ¿Qué les parece si nos quedamos acá? Pero el centurión, ¿a quién le dio más crédito? ¿Al piloto
del barco o al capitán del barco y al dueño del barco. Honestamente, ¿usted a quién le haría más caso? Dígame. ¿Al piloto? Al que sabe, al que vive en el mar, sabe navegar, sabe sortear, no es la primera vez que pasa por estas situaciones. O a Pablo, por muy piadoso que era, es la primera vez que usted le está conociendo, ¿sí? ¿A quién le va a dar usted más crédito? ¿Sí? O sea, no tenemos que juzgar al centurión. Era lo lógico, era lo normal. ¿A quién le daba más crédito? Pues al que sabe más. Mira, Pablo, si tú te sentaras y me hablaras sobre la Torá, sobre el Tanakh, está bien, yo te escucho, tú eres un buen conocedor de eso. Pero aquí, los que saben de navegación son estos señores. ¿Quiénes? El piloto y ¿quién más? El dueño del barco. Así que si el dueño del barco se está arriesgando a seguir y a continuar a pesar de las tormentas, yo le creo a él porque él no arriesgaría su barco. ¿Me estoy explicando? Y sí, el piloto dice, no hay problema, yo no es la primera vez que pasó esto, yo le creo a él. Pero Pablo, no me voy a quedar aquí estacionado y estancado. Pero hay otro problema que también se le juntó a Pablo. ¿Cuál fue? Bueno, pero el centurión dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó. Mire, hoy pareciera ser que en nuestra sociedad, y especialmente en México, este asunto de la mayoría nos está pegando mucho. Porque pareciera ser que porque es mayoría, que es cuestionable, pero porque es mayoría, ellos tienen la razón. Popularidad no significa veracidad. Mayoría tampoco significa estar en lo correcto. ¿Me estoy explicando? Pero aquí pudo más la mayoría contra 3 personas. Pablo, Lucas y el Aristarco que se las había pegado allí. 3. ¿Contra cuántos que iban en el barco? En el versículo 37 nos dice cuántas personas iban en ese barco. ¿Cuántas? 276 menos 3, que es Pablo, Lucas y Aristarco. O sea, a ver, levanten su mano. ¿Cuántos votan que nos vayamos? O que nos quedemos. Ya está el Pablo. Y él le dice a Lucas, levanta tu mano. Y el Lucas, pues, ya están viejitos los dos. Levanta su mano. Y, oye, Taco, pues levanta tu mano. No manches. Y ya, 3. Bueno, a ver, a lo mejor las abstenciones van a ganar también. Pero ahora, ¿cuántos quieren que nos vayamos? 273. Bueno, pues nos vamos. Ahora, y aunque al parecer el piloto tenía razón, el dueño del barco tenía razón, la mayoría tenía razón, y las circunstancias también, de repente parecía que mejoraba todo. ¿Cómo? Versículo 27:13. Y soplando una brisa del sur, o sea, ya bajó todo. Y soplando una brisa del sur, otra versión dice una brisa suave. Dijeron, ya, la tormenta se acabó. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado, nos abandonamos a él y nos dejamos ir. Versículo 15, perdón. Un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, ¡pum! Y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fíjense por favor estas 3 cosas. La veracidad o la credibilidad del dueño del barco y del capitán. 2, la mayoría. 3, las circunstancias parecía que estaban mejorando. Entonces, en el papel, pues ya la hicimos. Está bien. Pero ojo, no siempre las cosas van a ser favorables. Por eso es tan importante lo que les doy, el consejo que Pablo da y cómo cierra este pasaje.
¿Qué es lo que Dios dice? Las tres cosas: el dueño del barco, el piloto, la mayoría y las circunstancias te dicen: órale, aviéntate. ¿Cómo se dice? Dale, que es caldo de olla. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, entrale, que es caldo de olla. ¿Para qué te quiero, cuero viejo? ¿Entiendes? Está todo a su favor. O sea, ¿a quién no va a convencer esto? Pues está todo a tu favor. Pero ojo, dice que un tiempito después, ahí van felices. Ya súbete, van en su barquito. Ya 276. Y de repente un tiempecito después, ese viento suave se convierte en un huracán. Se llamó Euroclidón. Y ese huracán pega contra el barco de frente, de tal manera que ya no pueden dirigir. Pierden rumbo. Y no solo pierden rumbo, pierden esperanza. Porque entonces dice que dijeron: no pongan resistencia, y se dejaron llevar por las circunstancias. ¿Qué otra opción? Ninguna. Solo déjate llevar. Y hay veces que nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos en un huracán, que en circunstancias en donde de repente creíamos que ya la hicimos, que ya vamos adelante, ya vamos avanzando, ya libramos las tempestades, ya libramos los vientos, ya libramos las dificultades, pero ahora ya está todo en el papel para que yo salga adelante, y de repente unos días después, bolas, me empieza a dar de frente. No me queda otra más que dejarme llevar. ¿Qué puedo hacer en medio del mar? ¿Qué puedo hacer en medio de este huracán? ¿Qué puedo hacer ante el poder de la naturaleza? Nada. Y esto los empieza a llevar a una situación de depresión y de angustia. Sigo leyendo, por favor, versículo 16. Y habiendo corrido otra vez a sotavento, es decir, otra vez, nos dejamos llevar, pero ahora vamos a ir contra el viento. Ya no luches contra el viento. De una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir o amarrar bien la nave. Ya estaba casi deshecha. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas, y entonces quedaron a la deriva. Ya no hay nada que les dé dirección. Ya no hay un ancla que les deje allí anclados, y que aunque vengan los vientos no se muevan del lugar. Ahora están dispuestos a perder rumbo, porque quedan a la deriva, a merced del viento, a merced de las olas, a merced del agua, a merced de todo. Así a veces nos quedamos. No hay. Recuerda, por favor, cómo vencer las tempestades. Versículo 18. Pero siendo combatidos, y otra vez, no solo en el huracán, ahora siendo combatidos por una furiosa tempestad. ¿Has sentido no lo duro, sino también lo tupido? ¿Has sentido como el boxeador, que hasta parece que hasta el referee le está pegando? ¿Se acuerda de algunos de los que ya son viejitos, se acuerdan de la película Rocky? De cuerda a cuerda lo trae al otro así. O sea, con un ojo y amárrenle por favor las manos al referee que me está agarrando. O sea, no solo ahora un huracán, ahora también una fuerte tempestad. Y empezaron a alijar, es decir, a echar todo a la borda. Nos vamos a hundir. Y en vez de hundirnos, mejor vamos a ver a dónde llegamos. Así que toda la carga la empezaron a echar. Lo que les había costado llevar y subir esa carga, porque quizá era carga de valor, ahora tenían que deshacerse de ella.
Lo que a usted y yo nos ha costado estar trabajando, sirviendo, ahorrando, no sé cuántas cosas. Y de repente no tenemos otra cosa más que agarrar y échala. Porque tu vida está peligrando. ¿Qué es mejor, esto o esto? Y usted decide que tiene que tirar. Por lo cual luchó, lo que le costó mucho trabajo. Y ahora lo tira por la borda. Versículo 3, 19. Al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, todas las cuerdas, las anclas, todos los aparejos de la nave. Ya no tenemos por qué luchar. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Se ha encontrado así? Como que se levanta y dice, ahora sí, ni el sol me calienta, no le veo rumbo. O sea, para los marineros era importante las estrellas, porque ellas eran los que le guiaban. Sabían cómo dirigirse hacia cierto lugar viendo una estrella. Pero ahora ya no las podían ver, ya no tenían rumbo, ya no tenían dirección, ya no tenían punto de comparación. Y acosados por una tempestad, otra vez, no pequeña. Ya vimos cómo determina este versículo. Toda esperanza de salvar. Me río cuando en una ocasión yo tenía un perrito que comió veneno. Y yo chillando con mi perrito y le hablo a una persona de la congregación y le digo, oye, Juan, ¿qué hago con mi perrito? Comió veneno. Y simpático el hermano Juan me dice, pues vete haciendo un hoyito. Pues era esto. Perdieron toda esperanza de salvarse. ¿Qué hago? Pues aquí no puedes hacer un hoyito, sino que pues échate ya tú solito. Ahógate. Empieza a nadar de muertito y vas a ver que en una hora ya estás bien muertito. Ya no hay esperanza. ¿Se ha encontrado así? ¿Se encuentra así? ¿O se encontrará así? Cualquiera que sea la forma. Ahora, aquí es donde quiero cerrar con lo que Pablo dice, por favor. Versículo 21. Entonces Pablo, mire, había Pablo permanecido calladito desde que salieron del barco de Adramitis. Calladito el Pablo. O sea, otro se subió al barco, lo cambiaron, ayudando aquí a tirar la carga. Pero llegó un momento en que entonces el Pablo dijo, no, ya. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, está escribiendo Lucas, dice, puesto en pie, en medio de ellos dijo, bien, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Ahora, mire, esto pareciera ser lo que frecuentemente a veces nos choca, ¿no? Te lo dije. Y nos choca. Pero a veces es necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros no enfrentamos y nadie no nos señala nuestro error, seguiremos cometiendo el mismo error una y otra vez. Porque como nadie me dijo, pensé que pues todo está bien. Pero Pablo no se clava en eso. Se los dije y miren ahora cómo estamos y se pone a llorar. No, Pablo les dice, miren, a ver amigos, hubiera sido conveniente que me hubieran escuchado. Miren lo que está pasando. Va, ya, denle vuelta. Ustedes sabrán qué hacer. No se pasa duro y dale como algunos que estamos, ¿verdad? Y ya te lo dije y ya te había yo dicho y no me escuchaste y entonces Pablo le da la vuelta. Primero les advierte, él dice, esto hubiéramos hecho, pero está bien, ya estamos aquí, no podemos hacer otra cosa. Y aquí viene lo interesante y hacia donde quiero llevar. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, vean otra vez, les vuelvo a repetir, tened que
buen ánimo. Ahora, por favor, déjenme decirles lo siguiente. Es muy importante tener buen ánimo. La Biblia dice que con el corazón alegre hermosea el rostro, pero el espíritu triste abate el alma. Es bien importante que nosotros, en medio de las circunstancias y de la tempestad, llore, enfrente su situación, reconozca su decisión, pero no se clave allí. Levántese y tenga ánimo y buen ánimo. Pero más allá de la actitud, ese ánimo tiene una base. Porque mi actitud de tener buen ánimo puede durarme un poquito de tiempo. Pero mi buen ánimo tiene que estar fundamentado ¿en qué? Versículo 25. Por tanto, oh varones, ¿qué dice? Tened buen ánimo porque ¿qué? Yo confío en Dios. Que será así, como se me ha dicho. El tener buen ánimo nada más por tener buen ánimo es una actitud buena, pero no me va a llevar a ningún lado mucho tiempo. La voy a soportar 1 o 2 días, pero después me cansaré de tener la risa tonta. Y pues es que tengo buen ánimo, aunque por dentro nos estamos despedazando. Cuando yo tengo buen ánimo, tengo buen ánimo porque confío en su palabra, las cosas cambian. ¿Me está entendiendo? ¿Qué diferencia es esa? No solo es, mire, sonríe, levántate, échale ganas, levántate. No, está bien todo eso. Pero ¿sabes una cosa? Sonríe y ten buen ánimo porque Dios te dice una cosa. Mire, vea por favor, Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Ánimo confiando en su palabra. La fórmula, si pudiéramos llamarle así, es ánimo, palabra de Dios. Ánimo sin palabra de Dios solo es motivación. Y la motivación se le va a acabar. Ánimo más palabra de Dios es algo que va a producir fruto. Tenemos también, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sabe cuál es esa palabra profética? Este libro. Y dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, ¿qué dice? En estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estad atentos a esta palabra profética. Mire, si usted y yo no sustentamos o no tenemos como base su palabra para ese buen ánimo en esa tormenta, estamos fritos. Porque lo único que nos va a dar seguridad en esta tormenta que usted y yo estamos pasando o vamos a pasar es ese ánimo basado en su palabra. ¿Se acuerda cómo decía Job? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y cuándo lo dijo? ¿Cuando le iba bien? No, cuando estaba postrado, enfermo, sin familia, sin hijos y en la calle. Yo sé que mi Redentor vive y me va a levantar. Proverbios capítulo 1, versículo 33. El capítulo 1 de Proverbios es interesante porque nos habla de la sabiduría. Y dice: la sabiduría clama en las calles y busca y escúchame y vuelve tu corazón a mí. Aplica la palabra, aplica los principios, aplica los mandamientos. Y termina diciendo el versículo 33: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ojo, no dice que vivirá sin ningún problema. No, vivirá tranquilo a pesar de todo, sin temor del mal. ¿Me estás entendiendo? Pero ¿cuál es la clave? Esto. Cuando usted y yo pasamos por alto los principios bíblicos, más allá de las corazonadas, de que yo siento, o sea, deje eso a un lado. O sea, si lo siento o no lo siente, si su palabra dice algo,
aplíquese a ella y no le busque, no toque otra puerta, porque allí está la solución. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y finalmente, este entusiasmo que Pablo dice, miren, la palabra entusiasmo es una palabra muy interesante. La palabra entusiasmo viene del griego que es enteos. Enteos es en Dios. El entusiasmo, más allá de una aptitud, el entusiasmo tiene que ver con Dios en mí, levantándome en Dios. ¿Sí? O sea, no es nada más métete aquí en la cabeza, está contento, confianza, declara, decir. No. El entusiasmo tiene que ver con lo que hay en mi corazón, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Y cuando usted y yo tenemos ese entusiasmo producto de su palabra, de ese contacto con Dios, ¿sabe lo que pasa? Ahora sí, regrese y con este termino, por favor. Hechos 27, versículo 36. ¿Quiere ponerse en pie, de favor? Y termino con este texto. Miren, estaban tan desanimados, estaban tan deprimidos, que una de las cosas que no hacían es no comer. Leo desde el versículo 34. Bueno, 33. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Estaban deprimidos. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya, ¿qué? Mejor ánimo, ¿qué pasó? Comieron. ¿Qué vino primero a sus vidas? Ánimo. Entonces comieron. Aunque aquí me queda la duda, porque algunos primero comemos y ya después nos animamos, ¿eh? O aunque no nos animemos, le seguimos metiendo dulces a la piñata. Y eso es que estoy deprimido. ¿Y por qué comes? Pues para distraerme de mis penas. ¿Qué? Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron. Alguien con una actitud positiva en Dios, con ánimo, basado en lo que dice su palabra, va a contagiar a otros. Lo que usted puede hacer en medio de la tormenta es lo que hizo Pablo. Confiar en Él, confiar en su palabra. Cierra sus ojos y quiero que allí con sus ojos cerrados, como yo les decía, nadie es inmune a las tormentas, a los problemas. Los ha tenido, los tiene y los tendrá. Si no los tiene en este momento, los va a tener, porque son parte de la vida. Pero aquí la diferencia es cómo lo enfrentamos. Si tenemos la capacidad de cambiarnos de nave, porque ya sabe Dios, y necesitamos cambiar de planes, pero no de propósito, no de objetivo. Necesitamos levantarnos, aunque sean los vientos contrarios a nosotros. Necesitamos recuperar nuestra fuerza en Él y decirle a Dios: yo sé que tú me vas a levantar. Primero, si mi decisión fue incorrecta y por eso estoy pasando esta tormenta, perdóname, pero quiero levantarme. Si lo que pasó y por eso estoy en esta tormenta no tiene que ver nada con lo que yo decidí, Señor, yo recibo tu fortaleza en mi vida.
Y yo quiero que tú uses todo esto para enseñarme a depender y a confiar en tu palabra. Alguien en esta mañana quisiera decirle: Dios, te necesito. Los que me están siguiendo en línea, allá en casita, antes de cerrar la transmisión, si me permite orar y juntos podamos decirle: Señor, levántanos. Estamos pasando por un tiempo de tempestad, un tiempo de fuertes vientos que nos son contrarios. Nuestra nave se está hundiendo, nuestra nave se está haciendo pedazos. Pero hoy, Señor, queremos volvernos a ti y estar atentos a tu palabra. Haznos sensibles a ti, a tu palabra. Levántanos hoy en este día. Quisiera levantar un momento sus dos manos y decirle: confío en ti. Ven y lléname de ti. Lléname. Ven, Espíritu de Dios.